Welcome to today's episode of the Speak to the Rod podcast with Chuck and Christy. Hola amigos, es un gusto estar de regreso con ustedes en un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy bueno. Creo que va a ser de mucha ayuda para muchos de ustedes y muy contento de estar de regreso en el aire. Sí. No se olviden de compartir, de ponerle like, de suscribirse a nuestro canal. Y hoy vamos a hablar de cómo Dios, hemos estado hablando mucho, Cristi, del conocer a Dios y los diferentes aspectos de Dios. Pero hoy específicamente queremos hablar acerca de confiar en Dios. Es curioso porque en la moneda de aquí de Estados Unidos, cuando tú ves un penny o una moneda de aquí, todos dicen, en Dios confiamos. En God we trust, en Dios confiamos. Y no tienes que, es algo que todos los días puedes estar consciente de eso si pones atención. Y esa es una de las cosas que muchas veces nosotros cuando conocemos a Jesús, muchas veces, aunque lo sabemos en nuestra mente, muchas veces tenemos un problema en confiar en Dios. Y yo creo que es una de las cosas, y hemos hablado mucho de esto tú y yo, qué difícil es confiar. Sí, pues como mencionábamos, todo lo que conocemos, todo lo que desde pequeño nos es impartido, es la manera que conocemos al mundo. O sea, tú sabes que algo está caliente porque te quemaste, ¿me explico? Sabes que algo está sabroso porque lo probaste. Entonces, desde que eres un pequeño, estás experimentando, tocando y aprendiendo. Entonces, lo que sucede muchas veces es que lo que experimentamos con personas a nuestro alrededor, lo reflejamos hacia nuestra relación con Dios. Así es. Por ejemplo, hablando de la confianza, que es el tema que estaremos tocando el día de hoy, es muy difícil confiar en alguien. Y más en este tiempo, vivimos en una cultura que se nos hace complicado confiar en las demás personas. Porque las demás personas nos fallan, porque vivimos en una época donde tenemos que estar súper cuidadosos. Decimos nosotros, tenemos un dicho que decimos, la burra no era arisca, la hicieron. Sí. Y quiere decir que, para los que no la han escuchado, quiere decir que llega un momento que eres golpeado tantas veces, así como ese burrito, ¿verdad? Eres defraudado, lastimado tantas veces, que a veces se nos hace difícil volver a confiar. Sí, se lleva tiempo. Y más en las personas que nosotros más amamos. Sí, las personas más cercanas es un hecho. O sea, vas en la calle y alguien te grita y te insulta y te lastimas, pero pues no piensas mucho, ya lo superas rápido. Pero cuando ese insulto viene de alguien a quien tú amas, corta profundamente, es muy diferente. Entonces, las heridas que tenemos normalmente son hechas por personas cercanas a nosotros. Así es. Ahora, no vamos a hablar tanto en este episodio acerca del perdón, porque eso sería otro tema completamente diferente, pero sí mencionar que cuando nosotros hablamos del perdón, y el otro día hablaba con un grupo de chicos y les hablaba acerca del perdonar, y todos tenemos, si hablamos de Dios, hablamos de que sí, pues tenemos que perdonar a otros porque sabemos el Padre nuestro de memoria, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, pero la realidad es que es difícil perdonar, y es difícil muchas veces, dependiendo la herida, a veces toma mucho tiempo, y nosotros somos conscientes, tú y yo, de que perdonar toma tiempo. Claro, y aunque es una decisión que tú tomas un día, dices, yo perdono a esa persona, es muy diferente confiar en esa persona otra vez. Una vez platicábamos tú y yo creo que era uno de nuestros hijos, y hablábamos cómo muchas veces la confianza es como cuando nosotros construimos algo. Y hablamos a esto hace unos episodios atrás acerca de qué tan fácil es demoler algo. Sí. No toma tiempo. No, tú llegas con un martillo grande y empiezas a golpear el muro y de pronto ya todo está hecho piedras ahí en un lado y donde había un muro ya no hay nada. Sí, me recordaba la historia hace unos años, antes de que nos casáramos, de hecho. Estábamos ayudando a una iglesia ahí en El Paso, Texas, y estábamos ayudando porque iban a tener una reunión en este lugar, pero primero tenían que demoler todo por dentro, porque tenían que adaptarlo para que funcionara como una iglesia. Y me acuerdo que nos invitaron y yo traía traía martillos, traía herramientas y fue divertido demoler y no tomó mucho tiempo. Es una historia larga porque después
Bueno, hubo complicaciones porque no teníamos tal vez la mejor seguridad que estábamos muy jóvenes, pero el punto es que demoler no tomó mucho tiempo. Construir del otro lado, eso toma más tiempo. Y hablando Sí. de la confianza, muchas veces no toma mucho tiempo para Defraudar, sí. defraudar a alguien y romper nuestra confianza. Muchas veces nosotros somos defraudados por nuestros padres, somos defraudados por nuestros seres queridos, a veces somos defraudados por nuestros gobiernos, eso yo creo que ni me voy a meter en ese tema porque casi todos estamos defraudados por eso, pero a veces estamos hasta defraudados de la iglesia, de las personas que nosotros consideramos personas espirituales y lamentablemente, Cristi, eso ocasiona que nosotros luego lo relacionemos con Dios. Lamentablemente, como esas personas que representan a Dios, y hablábamos eso en los episodios pasados, cuando nosotros mal representamos a Dios, es fácil para las personas tomar esa ofensa, no de la persona que te defraudó, sino de Dios mismo. Y eso causó un problema porque ya empezamos a no confiar en Dios. Sí, sí. Y yo quiero leer Proverbios capítulo 3. Lo voy a leer así rápido. Dice el versículo 5. Confía en el Señor de todo corazón. Ahora eso es impresionante, de todo corazón. Dice, y no en tu propia opinión o no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus caminos. No seas sabio en tu propia opinión. Yo creo que la palabra nos habla de esto porque Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce como muchas veces, otra traducción dice, no confíes en tus propias ideas. Sí, Todos tenemos buenas ideas. sí, opiniones, ideas, sí. Hablábamos acerca de Abraham. Ajá. Abraham es el padre de la fe. Abraham, hemos hablado de Moisés, hemos hablado de Jesús, pero hoy vamos a hablar un poco de Abraham, para que nos demos cuenta qué tan fácil es confiar en nuestra propia opinión, o confiar en nuestra propia inteligencia, o confiar en nuestras propias ideas. Dios le promete a Abraham, Cristi, que él va a tener un hijo ya como anciano, su esposa no puede tener hijos, y bueno, sabíamos que era imposible. Y durante ese tiempo nosotros siempre hablamos de que le creyó a Dios y que le creyó a Dios, pero llegó un momento en su vida que empezó a desesperarse. Tú y yo hemos estado ahí, Muchas veces. donde empiezas a ver que no ves la respuesta y que no ves la respuesta. Estás orando, estás esperando en Dios. ¿Y qué pasa? Sara, su esposa, tiene una excelente idea. Excelente idea. ¿Qué le dice? Aquí está tu concubina. ¿Por qué no le ayudas a Dios? ¿Cuántas veces no le hemos tratado de ayudar a Dios? ¿Cuántas veces no hemos tratado de tener una excelente idea? Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Sus ideas, sus pensamientos, no son nuestros pensamientos. ¿Y qué pasa? Pues a aquel no le torcieron la mano, ¿verdad? No, bien obediente. Bien obediente este hombre. Dice, ok, me parece una buena idea. ¿Y qué pasa? Tiene un hijo. Y lamentablemente esa decisión causó un problema fuerte entre Agar y Sara, que era la concubina. Ocasionó un problema que hasta el día de hoy, hemos hablado de eso muchas veces, hasta el día de hoy seguimos cosechando la pelea entre Israel y los hijos de Ismael en el Medio Oriente, peleándose por ya siglos Sí. por una buena idea. Todo empezó con una buena idea. ¿Qué podemos hacer? Y esto es lo que estamos leyendo aquí en Proverbios. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Confiemos en el Señor con todo nuestro corazón. ¿Por qué se nos hace difícil confiar? ¿Por qué se nos hace difícil creerle a Dios? Hablábamos de la voluntad de Dios. Sí. Y a veces tenemos un problema con eso porque hay tantas voces, Cristi. A los que nos están escuchando, tú lo sabes, a veces estás tratando de tomar una decisión y hay tantas voces, pero hay algo muy interesante acerca de las voces. Cuando tú y yo nos conocimos, tú puedes hablar un poquito más de eso, tú pensabas que me conocías. Sí, pues empiezas a conocer a alguien y conoces primero lo que quieren que conozcas, ¿no? Sí, mi buen lado. Pero ¿qué pasó el momento que nos casamos? Tomamos un compromiso. Y eso es difícil para mucha gente porque tú no vas a conocer a alguien realmente como es a menos que haya un compromiso. Pero ¿por qué no nos comprometemos?
Pues por miedo a que no funcione, por miedo a que, no sé. Y a veces así actuamos con Dios. A veces con Dios estamos actuando como que tenemos un plan B, como que tenemos algo. Y es difícil, a veces platicamos con jóvenes y hablamos, por ejemplo, uno de los temas que estamos mencionando es el matrimonio. Y ahora las personas dicen, no, no, yo no me quiero casar porque no sabemos si no vaya a funcionar. Entonces, ¿qué pasa? No hay un compromiso. Y entonces, si no hay un compromiso, va a ser muy difícil que tú puedas conocer a esa persona y confiar en esa persona plenamente. ¿Y qué pasa muchas veces, por ejemplo, con Dios? Hablamos de conocer a Dios, pero muchas veces va a ser muy difícil que lo conozcas si no tienes un compromiso con Él. Sí. Y por eso es importante que tengamos un compromiso con Dios. Ahora, volviendo a la historia de Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Tuvo una buena idea. Le ayudó a Dios. Le ayudó a Dios. ¿Sabes? Alguien nos preguntaba el otro día, ¿por qué en esos países, nosotros le decimos países de tercer mundo, países, ah, en países que están sufriendo, vamos a decirlo así, porque ya no importa si es el tercer o primer mundo, países sufriendo? ¿Por qué en esos países se ven tantos milagros? ¿Por qué en esos países se ven tantas cosas? Tú ves campañas de evangelismo, 1 millón de personas y ves tantas cosas. Y bueno, no hay una respuesta en sí fácil, pero una de las cosas que sí podemos decir es que ellos no tienen de otra. Sí, es la única opción. Si tú te enfermas, ¿qué es lo primero que piensas aquí en el mundo occidental? Primero, no piensas en, vamos a orar por ti. La mayoría de nosotros cuando nos enfermamos, lo primero que pensamos es, vamos al doctor. Sí, vamos al médico y tomamos medicina y a ver qué nos dice. Y Y porque tenemos otras cosas en las cuales confiar. Tenemos tantas cosas en las que nosotros ponemos nuestra confianza que muchas veces no lo ponemos en Dios. La pandemia, por ejemplo. ¿Qué pasó durante la pandemia? Y ustedes, algunos de ustedes la han pasado, y pues todos la pasamos mal, pero a lo mejor a unos peor que otros. Muchas de aquellas cosas en las cuales nosotros teníamos nuestra confianza nos fallaron. Por ejemplo, los deportes. ¿Cuánta gente tiene su confianza en el deporte? Gasta dinero en el deporte y se la pasa, no va a la iglesia porque tiene que ver un partido, etcétera, etcétera. No me voy a meter tanto en eso. Pero ¿qué pasó? Cuando todo eso se paró, no tenías opción. Tenías que quedarte en casa. Algunos de nuestros amigos que vivían en países que eran más estrictos que otros, que a lo mejor vivías en un departamento, te tenías que quedar ahí sí, por días. semanas. Sí. Semanas, no podías ir al mandado. ¿Por qué? Porque incluso nuestros gobiernos nos fallan. Porque incluso nuestras personas, nuestra salud nos falla. Dice la palabra que todos los reinos van a ser removidos, menos el reino de Dios. Así es. Y por eso es importante que el día de hoy nosotros tomemos la decisión de confiar en Él. De confiar en Él. Volviendo a leer lo que dice aquí, confíalo en todo tu corazón, confía en Él. Y como nosotros muchas veces no tenemos un compromiso con Dios, se nos hace difícil poder confiar en Él. Y hablando de la voz de Dios, todos queremos la voluntad de Dios. Todos queremos seguir la voluntad de Dios. Sí. Eso decimos. Eso decimos. Pero hablando de la voz, yo conozco tu voz. Sí, lo distingues. Ya puedo distinguir tu Sí. voz, lo tengo que decir al aire, cuando está molesta. Pero también conozco tu voz cuando estás feliz. Sí, Tus hijos conocen tu voz. sí. Se me hace que mis hijos hasta las miradas. Y el otro día estábamos viendo en Facebook una de esas fotos graciosas que ponen ahí. No estamos animando a que lo hagas, pero algunos de Los nuestros memes. seguidores lo hacen. Y estaba la foto del dinosaurio de Toy Story, bien contento. Algunos lo recuerdan así, ese dinosaurio verde, todo feliz. Dice, estos son tus padres durante el tiempo donde están cantándole a Dios. Y luego del otro lado estaba el tiranosaurio Rex de la película Jurassic Park, así todo enojado, todo molesto. Dice, así es cuando están ellos cuando te portas mal. y conocemos nuestras voces. Sí. ¿Qué dice la palabra? Mis ovejas conocen mi voz y la obedecen. Y es cuando tú pasas tiempo con Dios que tú puedes escuchar y conocer su voz. Vivimos en una cultura donde hay demasiadas voces. Tú quieres tomar una decisión, tú te metes al internet. Incluso hablábamos en uno de los episodios de la inteligencia artificial.
¿verdad? Tú quieres saber algo, pones ahí una palabra clave y ya te dice todo lo que tienes que saber. Y entre tantas voces, Mm. es importante que escuchemos la voz de Dios. Sí, reconocer la diferencia y saber cuando Él nos está hablando o guiando. Así es. Hablando un poco de una historia personal de nosotros. ah, Hace poquito más de 10 años, Dios Ujú. empezó a poner en tu corazón y en el mío de venir al campo misionero. Pues ya teníamos a los 3 niños. Sí, sí, ya. Era difícil Ujú. porque ya teníamos a nuestros 3 hijos, pero Dios empezó a poner una carga. Y me acuerdo, ¿te acuerdas, Cristi? Tú y yo estábamos realmente buscando a Dios y queríamos escuchar su voz. Y queríamos realmente hacer su voluntad. Sí, no era una decisión fácil porque ya no éramos nomás tú y yo, no era como que, ay, pues si nos equivocamos o si no era por aquí, pues no pasa nada, nomás somos los dos, ¿no? Ya éramos 5, Éramos 5 y 5 en familia. queríamos estar seguros Ujú, y yo me recuerdo durante ese tiempo mucho de lo que nosotros orábamos y hablábamos es que no queríamos que fuera una buena idea. ujú, Porque hablábamos ahorita de Abraham, la buena idea no fue la mejor idea, sí. pero queremos la idea de Dios. Ah, a veces tenemos un problema con eso. El otro día hablaba con un joven y le decía, ¿cuál es, tú crees qué es lo que Dios tiene para ti? Y él me dijo así, honestamente, me dijo, por lo que venga. A veces tenemos esa actitud, lo que venga. Y yo no digo que no, pues, lo que venga, pues lo que va a venir, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que la palabra dice en Jeremías? Ujú, ¿Cuál es el corazón de Dios para nosotros? Dice, sus pensamientos para nosotros son pensamientos de bien, ujú. son pensamientos de paz. Y a veces es difícil entender eso. A veces es difícil porque tanta gente nos ha defraudado. Sí, sí, y como decíamos hace rato, o sea, reflejamos inmediatamente el mal rato que pasamos con alguien, lo reflejamos en nuestra relación con Dios. Entonces, como a mí me defraudó, no sé, una amistad, incluso algún familiar, me defraudó alguien de autoridad, que hablábamos en otro episodio, alguien me defraudó, me dio la espalda, no me reflejó el amor de Dios, fue egoísta, porque muchas veces sí hay gente muy mala, es la Así verdad. Hay es, así gente es. que de veras quiere nomás dañarte. Y a veces somos vulnerables, somos dañados, inmediatamente construimos una pared en contra también de Dios. Así es. Nos queremos proteger para que no nos vuelva a pasar. ¿Cuántos hemos dicho, no, a mí no me la vuelven a hacer? Pero lo malo de eso es de que esa misma no me la vuelven a hacer hace que tu corazón se endurezca incluso hacia Dios. Así es, eso es lamentable. Y hemos estado leyendo juntos la palabra, hemos estado tratando de leer los mismos capítulos todos los días. Ujú, Y hace unos días atrás nos tocó leer la vida de David o hablar un poco de cuando David comenzó, estaba siendo perseguido por Saúl. Y es interesante en su vida porque él consultaba a Dios. sí. Y a veces, yo sé que a lo mejor puede ser muy trillado, pero a veces ni siquiera lo consultamos ya. A veces tomamos decisiones en nuestra vida que después estábamos volteando atrás y decimos, fue una, porque no estamos diciendo que siempre vas a tomar la mejor decisión, Ujú, pero hay veces que nos hemos tenido que arrepentir porque hemos dicho, sabes que en ese momento, si solamente hubiera consultado a Dios, yeah. si solamente hubiera preguntado a Dios y tal vez muchas veces tenemos un problema con eso porque no confiamos en Él. A veces tenemos otros planes, tenemos otras cosas en las cuales Ujú, tenemos seguridad. Y hablando de nuestro propio ejemplo, en ese tiempo era nuestro corazón, preguntarle a sí, Dios. sí, queríamos de veras ser guiados por Él. Así es. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, entonces nosotros se nos ocurrió una idea de venir de visita a ser misioneros a Estados Unidos y veníamos de visita a ver, que estábamos como los espías, ¿verdad? Espiando la tierra. Pero cuando llegamos a la frontera, en ese momento, a la frontera de Laredo, ah, pues tú y los niños en ese tiempo ya eran ciudadanos americanos, entonces ustedes tuvieron que estar afuera esperándome, Ujú. que normalmente eso dura media hora, por Sí, mucho, sí, él, o sea, tú entrabas normalmente a sacar lo que le como llaman el turista. Ujú. permiso. Con su visa de turista le concedían el permiso de, no sé, creo que te dan las Unos semanas, meses. el tiempo que vas a estar aquí Sí, así y es. luego tienes que regresar. Y lo habíamos hecho muchas veces. Mis padres ya tenían años viviendo aquí, veníamos de visita en Navidades, veníamos de visita en diferentes tiempos del año y siempre regresábamos.
a México. Y eso era nuestra idea. Pero entonces ya se convirtieron, en lugar de 30 minutos, se convirtieron en 5 o 6 horas, Sí. porque adentro la situación estaba complicada. La persona que me estaba atendiendo, que por cierto, nosotros honramos a las personas que trabajan haciendo eso, porque no es un trabajo fácil. Pero bueno, al final, después ya pude hablar con uno de los supervisores y fue interesante cómo este supervisor que me tocó hablar con él, en este específicamente, uno me hizo 3 preguntas. Bueno, nosotros viajamos en misiones a varias partes del mundo, pues no, nunca nos han preguntado eso. Siempre te preguntan qué vas a declarar, qué traes, a qué vienes, pero en esta ocasión este hombre me hizo 3 preguntas. Me dijo, primera pregunta que me hizo fue, ¿tú eres cristiano? Le dije, sí. Segunda pregunta que me hizo fue, ¿eres predicador? ¿Trabajas para Dios? Le dije, sí. Y la tercera que me hizo la pregunta, sí me sacó de onda porque me preguntó, ¿y sabes escuchar a Dios? Hablando de las ovejas conocen su voz. Sí, Ahora, un paréntesis. Antes de eso, antes de este sí. viaje, tú y yo le habíamos pedido a Dios. No sé si animarlos a lo que lo hagan o a que no lo hagan. No, en este punto ya estoy un poco, no sé si a lo mejor lo mejor que puedes hacer, pero le Sí, sí, pedimos a Dios una confirmación tangible. Queríamos estar seguros sí. de que estábamos haciendo su voluntad. Estábamos esperando que Dios nos hablara. ¿Y qué pasó? La tercera pregunta de este hombre fue, ¿sabes escuchar a Dios? Eso me puso en un predicamento. Y dije, wow. Le dije, bueno, no voy a ser tan... Como las otras primeras 2 veces le dije que sí, hacía la ligera, ahora no voy a ser ligero. Le dije, yo creo que sí. Sí. Y él me dijo esto. Me dijo, Dios te está diciendo, escucha bien lo que estamos diciendo en este episodio. Me dijo, Dios te está diciendo, esto no vino de un hombre de Dios, a lo mejor, no vino del cielo, vino de una persona con la cual estaba yo hablando. Y me dijo, Dios te está diciendo que no vas a venir de visita, te vas a venir a vivir aquí permanentemente. Ahora, no era la voz. Yo en ese momento reconocí que era la voz de Dios. No era aquella voz que yo estaba esperando angelical, ¿verdad? Porque a veces tenemos un problema y queremos escuchar a Dios. Y el otro día me preguntaba un joven ahí en Chicago, me decía, pero ¿tú cómo escuchas a Dios? ¿Y cómo sabes? Porque pues Claro. yo creo que sí somos sinceros. Yo creo que muchos de los que nos están viendo hoy, eres sincero y tú quieres escuchar a Dios. Bueno, hay diferentes cosas que te podemos animar a que hagas. Una es que sí lo conozcas a través de su palabra, que Claro, tengas una relación con Él. claro. Y cuando tú le empiezas a conocer, Él siempre va a respaldar y siempre va a ir a lo que su palabra dice. Y muchas veces te va a hablar a través de circunstancias. Sí, Circunstancias circunstancias. donde tienes que aprender a confiar en Él, donde tienes que aprender. Y ese tiempo tuvimos, porque me dijo, vas a regresar. Sí, sí, porque, o sea, tuviste que dejar ahí tu visa de turista. Claro, ya no podía venir. Y él te dijo, es que de visita no vienen. Se regresan a México, ve al consulado y empieza un proceso de sacar Tu tu residencia. residencia para venirte a vivir a Estados Unidos permanentemente. Así es. Entonces ahí ya era, o sea, ya no hay plan B. No era Ahí plan ya el plan B era, pues vamos como turistas, un par de semanas, el permiso que nos den, y si no funciona, pues siempre tenemos casa a donde regresar. Pero aquí, cuando ya estamos hablando de que vas a meter papeles permanentes, como que ya cambia un poco el asunto, ya no es tan cómodo, tan fácil de decir, bueno, vamos a hacerlo. Ahora sí le tienes que pensar. Y ahora sí tienes que confiar a Dios, como dice aquí lo que leímos. Confiar en Dios con todo nuestro corazón. Así es. Así que queremos darte un reto el día de hoy. Durante esta semana que escuchas este episodio, piensa en cosas que a lo mejor tú has estado confiando. Sí. Y piensa a lo mejor en cosas en las cuales tú has tenido tu confianza, y piensa en esas cosas porque lamentablemente si son cosas temporales, si son cosas materiales, tenemos que tener cuidado porque las cosas materiales, dice la palabra que tenemos, esas van a pasar. El cielo, la tierra pasarán, pero su palabra Así no es. pasará. Así es Así que es. muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Una vez más, no se olviden, suscríbanse, compartan, hagan sus comentarios y nos vemos aquí en el próximo episodio. Así es.